A todo aquel que me escucha, espero se encuentre bien. El día de hoy vengo a hablarles del experimento de las ventanas rotas, o en otras palabras, a cómo el desorden lleva al desorden. Esto, claro está, con la ayuda de las diapositivas que están viendo mientras me escuchan. De aquí en adelante hablaremos un poco de quién es el autor de este experimento. Explicaré sobre en qué consistió y finalmente comentaré qué fue lo que se originó a partir de allí, es decir, qué dice su teorización y sus posteriores implicaciones. El experimento fue realizado por Philip Zimbardo. Él nació en Nueva York, específicamente en el Bronx, en 1933. Zimbardo, al ser de una familia siciliana, sufrió su niñez de racismo, aunado a que su familia vivía del proyecto de bienestar social que había en la época. También fue discriminado por la pobreza de su familia. Esto causó que desde pequeño se interesara por las conductas sociales. Es por ello que se especializó en el College de Brooklyn en psicología, sociología y antropología, recibiendo el reconocimiento de summa cum laude en las 3 carreras. Posteriormente realizó su maestría y su doctorado en la Universidad de Yale, ejerciendo en el futuro como profesor allí, en la Universidad de Columbia y en otras universidades. Entre sus diversos experimentos podemos conseguir algunos, como el experimento de la prisión de Stanford. Este experimento fue el más famoso de él, que consistió en separar a los participantes, voluntarios obviamente, en presos o guardias, haciéndolos ingresar en una prisión ficticia, es decir, donde solo estaban los participantes. Los que hacían del rol de guardias debían actuar como tales, así como los que hacían del rol de prisioneros. Los últimos tenían sus horas de comida, de ejercicio, tenían que obedecer a los guardias, y ellos tenían que organizarlos o incluso sancionarlos. En un video de Zimbardo, dando instrucciones a los guardias, podemos leer lo que les dice, y cito: «Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto. Podéis crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, vosotros, yo, y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno». El experimento fue cancelado en la primera semana por los resultados y las conductas que se empezaron a ver al poco tiempo. Entre los resultados se encontró la deshumanización de los prisioneros por la manera en que los guardias los trataban. Hubo motines, torturas y humillaciones. Incluso algunos participantes presentaron graves trastornos psicológicos. Esto, por las obvias razones, llegó a ser muy polémico, e incluso fue llevado a la pantalla grande en forma de película en un par de ocasiones. Por otro lado, entre sus libros publicados hay algunos como El niño tímido, publicado en 1999, o La paradoja de tiempo, publicado en 2008. Ahora bien, hablaremos de lo que nos interesa. En cuanto al experimento, este consistió en dejar un automóvil sin placas y con las puertas abiertas, estacionado en una calle del Bronx en Nueva York. A las horas ya se habían robado todo lo que había de valor, y a los días estaba completamente desvalijado. Luego, dejó un carro en las mismas condiciones, del mismo año y del mismo modelo, estacionado en Palo Alto, una urbanización de California donde las características y condiciones económicas son muy diferentes al Bronx respecto a la clase social de sus habitantes. Inicialmente, a los días no le ocurrió nada, estaba igual como lo dejó. Sin embargo, al darse cuenta de eso, rompió una de sus ventanas, y lo que ocurrió, que es donde reside la importancia del experimento, fue que a los días el carro estaba en las mismas condiciones que cuando lo dejó en el Bronx. A partir de esto se realizó la teoría de las ventanas rotas, o de los vidrios rotos dependiendo de la traducción. Esta fue escrita en 1982 en un artículo llamado Las ventanas rotas por James Wilson, criminólogo, politólogo y una autoridad en la administración pública estadounidense, con la ayuda como coautor de George Kelly,
criminólogo, profesor en la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad de Rutgers y alto miembro de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ellos postularon que el momento en el cual empieza a haber vandalismo, es decir, actos que rompen con las normas sociales, la convivencia y el orden de una comunidad, entonces la misma comunidad empieza a deteriorarse, debido a que estos actos se vuelven contagiosos y a veces a una velocidad alarmante. Por ello es importante que cuando se rompa una norma o se deteriore alguna condición material o social, es necesario arreglarlo inmediatamente para evitar el desorden. Otro ejemplo para explicarlo mejor sería un edificio. Si se rompe una ventana del edificio y no se arregla, al poco tiempo va a haber más ventanas rotas, y muy posiblemente asuntos como la limpieza, las estructuras o la misma convivencia empezarán a deteriorarse. No obstante, siguiendo la misma lógica, también se podría decir que en una comunidad con gran delincuencia, si se empezara a atacar la impunidad y se resuelven los problemas a tiempo, la tasa de delincuencia bajaría. La teoría de las ventanas rotas ha tenido sus implicaciones en el futuro. Entre ellas podemos encontrar que en los años 1984, 1990 y 1994 se implementaron varios programas de políticas públicas en el Departamento de Tránsito de Nueva York, en Albuquerque y en la Alcaldía de Nueva York respectivamente. Estos programas, basados en la teoría, consistieron en resolver los problemas que se presentaban en la brevedad posible, y con ello una política de tolerancia cero respecto a las infracciones de tránsito, actitudes penalizadas y crímenes, causando que bajara la tasa de criminalidad mientras fueron implementadas. También Andrew Hunt y David Thomas, dos programadores, que con la ayuda de la teoría pudieron ejemplificar cómo evitar la entropía, es decir, el desorden y la incertidumbre en el desarrollo de software. Estos ejemplos, así como otros que se podrían encontrar, solo demuestran la importancia del experimento de Philip Zambrano y su teorización para entender un poco las diferencias entre comunidades, ya que independientemente de las condiciones sociales o económicas de los habitantes de cada comunidad, una de las cosas que diferencia a unos y a otros en cuanto a la criminalidad y el vandalismo es que en algunas comunidades se resuelven los problemas y se ataca el asunto de la impunidad, mientras que en otras esto no se da. Hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado, agradecido con ustedes también por haberse tomado el tiempo de escucharme. Se despide su narrador, Puntic Domínguez. Hasta la próxima.